¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en los prematuros? Eso es importante que recuerden y sepan. ¿Por qué se mueren más los prematuros? ¿Por qué se mueren más? Tengo 100 prematuros, ¿ya? Y 60 se murieron. Prematuros extremos, 60 se murieron. ¿Y cuál creen que ha sido la causa de esos 60 prematuros? ¿No? La causa de muerte de esos 60 prematuros. Asfixia, sufrimiento fetal, problemas digestivos, hemorragia intraventricular, distrés respiratorio. ¿Qué pasa en un prematuro? Un prematuro es inmaduro y su primera manifestación es, o lo que hace el prematuro para sobrevivir es respirar. Y si tiene un pulmón inmaduro, ¿qué va a hacer? Enfermedad de membrana hialina, que es el distrés respiratorio. Y el distrés respiratorio los mata. El distrés respiratorio va a ser causa de su problema digestivo, causa de su hemorragia intraventricular. Eso va a ocasionar todo. ¿Ya? Entonces, causa de mortalidad más frecuente es el distrés respiratorio. Paciente de 12 años que ingresa traído por un servicio de emergencias desde un estadio, deterioro sensorio, sufrió traumatismos múltiples luego de una avalancha a la salida del estadio. Usted sospecha en asfixia traumática. ¿Qué signos y síntomas buscaría para confirmarlo? ¿Qué es la asfixia traumática? ¿Recuerdan? Entonces, la asfixia traumática es todo evento en el cual se produce compresión torácica y abdominal. La compresión torácica y abdominal produce, ¿no?, el retorno venoso, ¿no?, o el incremento de la presión de la vena cava superior. Entonces se comprime tanto el tórax y se comprime tanto el abdomen que las venas, o el flujo, perdón, el flujo regresa hacia las venas, ¿no? En forma retrógrada, o sea, avanza hacia arriba. Entonces se ingurgita, por lo tanto, la vena yugular, va a haber incremento de la presión intracraneana, ¿no? Y la manifestación va a ser petequias, va a ser lesiones neurológicas, va a haber incremento de la presión a nivel de los ojos, ¿no? Va a haber equimosis facial. Todo eso va a manifestarse por la asfixia traumática. Es una compresión del tórax y del abdomen. Entonces, es tener un paciente, no sé si ustedes han visto un paciente que le cayó, no sé, pues un objeto en el tórax, un objeto en el abdomen y lo ven todo rojo e hinchado. Esa es una asfixia traumática, ¿no? Por incremento de la presión a nivel, ¿no?, de la parte superior. Esto por incremento de la perfusión o el incremento de la presión, ¿no?, de los vasos con rebosamiento y con incremento de la presión intracraneana. Entonces, ¿cuál será la manifestación? ¿Qué buscaría usted o qué signos buscaría un paciente con asfixia traumática? Petequias, plétora en el tórax, sospecha de edema cerebral, fracturas costales múltiples en el hemitórax, ¿no? Enfisema subcutáneo, sospecha de edema cerebral, fractura de esternón y sospecha de intoxicación alcohólica, todas las anteriores. Entonces, si tiene ustedes un paciente con presión abdominal, ¿cómo se va a manifestar? Con petequias, besa pletórico en la cara, o sea, congestionada la cara de sangre, hay una congestión de sangre en la cara, ¿no? Y si se incrementa la presión o el flujo hacia el cerebro, ¿qué va a producir? Edema cerebral, ¿sí? Entonces, fracturas costales múltiples se da en otro tipo de patologías que también se puede dar por trauma. Enfisema subcutáneo, sospecha de edema cerebral. En enfisema subcutáneo se daría más por ruptura de los alveolos, ¿no? Acá no hay tanto ruptura de los alveolos, más bien hay compresión y la sangre se va hacia arriba. Fractura del esternón, poco probable, o sospecha de intoxicación alcohólica, tampoco. La respuesta es la A. ¿Está bien ahí? ¿Sí?
¿Cuál de las siguientes situaciones es contraindicación de cricotiroidectomía quirúrgica? Paciente anciano, paciente pediátrico, hipotiroideos, traumatismo facial, gestantes. ¿En quienes no hacen o está contraindicado la cricotiroidotomía? Paciente pediátrico porque estamos analizando pediatría. Bueno, es una forma es una forma de descartar, ¿no? O sea, tienen que analizar desde ese punto también. Si la pregunta es en pediatría, yo analizaría también por esa parte, ¿eh? El anciano, ¿en quiénes realizan ustedes la cricotiroidotomía? En los que tienen difícil acceso, ¿no? De la vía aérea, entonces no pueden intubar por algún tipo, tumoraciones. Yo he visto un paciente pediátrico en la emergencia que no podían intubar porque tiene una tumoración. Entonces, ¿qué se ha hecho? Una crico, ¿no? Entonces, no solo en los pediátricos, en los ancianos también puedes usar, en los adultos, en los hipotiroideos igual, traumatismos faciales, eso está indicado. El traumatismo facial es difícil, no puedes intubar. Entonces, qué te queda? Hacer una crico, ¿no? Una traqueotomía o una crico. Gestantes, ¿no? ¿Y en quiénes no se hace? En los pacientes pediátricos. ¿Por qué no hacemos la crico en los pacientes pediátricos y en menores de 5 años? 5 o 6 años está contraindicado hacer la crico. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hacen ustedes una crico en un paciente menor de 5 años? El riesgo de edema subglótico es alto. ¿Ya? Entonces, hacer crico y producir edema subglótico empeora el cuadro, porque la crico solo le va a durar horas, 30 minutos o 1 hora, no más. Entonces la idea de hacer crico es salvar la emergencia y abrir una vía aérea, pero de alguna manera tienes que buscar, ¿no? O intubar al paciente y buscar una vía aérea más segura. Pero si tú produces edema subglótico va a ser imposible. Entonces por eso no se indica en pacientes menores de 5 años. Usted asiste en la vía pública como peatón a un niño de 1 año de edad, con deterioro del sensorio. ¿Cuál es su conducta con respecto a la activación del sistema de emergencia? Lo activa cuando lo confirma que el niño no responde, lo activa luego de realizar 5 ciclos de ventilación con presión, lo activa luego de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar y un choque, lo activa luego de realizar 2 ventilaciones, ninguno. El sistema de emergencia es: asistes al paciente, ¿no? Estabilizas al paciente y comunicas la emergencia. ¿Qué número marcas? 116. Entonces todos debemos saber eso, ¿no? Activas el 116. Pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Asegurarte que el paciente tenga una vía aérea permeable y ¿qué más? El ABC, ¿no? Vía aérea permeable, que esté ventilando y que tenga buena circulación. Y si el paciente es inconsciente, entonces tú sospechas que el paciente está en paro o en parada respiratoria o parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero asistir al paciente. Le das un ciclo, ¿no?, de ventilación con presión y luego inmediatamente haces el llamado o marcas al 116 para que acudan. ¿Ya? No puedes mirar el paciente inconsciente, llamar y luego acudir al paciente. Entonces, esos 30 segundos, esos 20 segundos son importantes para el paciente. ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿ya? ¿Lo activa cuando confirma que el niño no responde? No. ¿Lo activa luego de realizar 5 ciclos de ventilación con presión? ¿Lo activa luego de 2 minutos de reanimación? ¿Lo activa luego de realizar 2 ventilaciones? La respuesta es, hemos mencionado, primero acudes. Si no responde, permeabiliza la vía aérea. Asegúrate que esté ventilando. Si no lo hace,
ventilación, compresión, ventilación, compresión, ventilación, compresión y llamas. Llamas y nuevamente ventilación, compresión. Entonces, esa es la conducta correcta. ¿La respuesta? ¿La? B. Entonces, siempre acudan primero al paciente. ¿Cuándo es indicado colocar una cánula orofaringe a un paciente de 8 meses? Cuando llora y no responde al llamado de la madre. Cuando al estimularlo moviliza los miembros, abre los ojos y no llora. Cuando llora se encuentra taquipneico con dificultad respiratoria. Cuando no se encuentra cuando se encuentra inconsciente, en todos los casos. Entonces, ¿cuándo utilizas tú la cánula orofaringea? ¿O para qué utilizas la cánula orofaringea? Entonces llegas a la emergencia, tienes un paciente y evalúas el sensorio, evalúas el estado mental del paciente. Es un paciente de 8 meses. Entonces, ¿qué haces? ¿Inmediatamente le pones la cánula? Entonces, qué tienes que observar y verificar en el paciente para utilizar la cánula? ¿En quién se utilizas? ¿Y para qué es la cánula? Lo que hace la cánula es permeabilizar la vía aérea. Entonces, ¿en quién vas a utilizar? ¿En un paciente que está llorando y no responde al llamado de la madre? No, ese paciente está despierto, está consciente. Cuando el estímulo moviliza los miembros, si está movilizando y se mueve el estímulo, el paciente por lo menos tiene patrón propio y está respirando. Cuando llora y se encuentra taquipneico con dificultad respiratoria, está llorando porque está bien, está respirando. Cuando se encuentra inconsciente, sí. Si el paciente es inconsciente, lo que primero que tienes que hacer es cuidar la vía aérea. Entonces colocas la cánula, agarras la cánula y permeabilizas la vía aérea, proteges la vía aérea. Un niño de 11 meses es traído al departamento de urgencias luego de caer, ¿no?, rodando por las escaleras de esa, ¿no?, dentro de un coche, donde se hallaba asegurado. El bebé llora, pero su madre logra consolarlo. Tiene una frecuencia de 116, una presión arterial de 80-40. Al examen físico presenta escoriaciones en ambas rodillas. El abdomen no es doloroso. ¿Cuál de las siguientes sería la conducta que usted tomaría? Le hago una tomografía de abdomen, radiografía para evaluar probable hemotórax, dejarlo en observación, tomografía del cerebro, una laparotomía de urgencia. Tiene un paciente de 11 meses con trauma. Entonces llega la emergencia, el bebé que llora, ¿no? La frecuencia de 116 para los 11 meses y una tensión arterial de 80-40 para sus 11 meses. Tiene escoriaciones y en la evaluación del abdomen no es doloroso. ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes en la emergencia? Llega la emergencia, doctora, mi hijito se ha caído. Y el bebé llega llorando, le toman la frecuencia cardíaca, 116, le toman la presión, normal, altura normal, peste irritable, fastidiado, tiene 11 meses, obviamente está en todo su derecho de llorar porque tiene heridas en las rodillas. Y le hace la evaluación, el abdomen blando. ¿Qué hago? Tomografía, radiografía, laparotomía, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes? Me dicen, creo que se golpeó la cabeza, doctor, no sé. Tac. Si estás en una clínica, tomografía. Si estás en el hospital, déjalo ahí. Entonces, ¿cuál es la mejor conducta? Observar al paciente. Todo paciente politraumatizado, tequeado, ¿no?, con trauma, tórax, abdomen, si no hace clínica, ¿verdad?, de un compromiso neurológico, compromiso abdominal, compromiso torácico, observen. Al tequeado se observa 48 a 72 horas. ¿Ya? El paciente con TEC no siempre va a sangrar. El paciente con trauma en la cabecita no siempre sangra.
por suerte la cabeza es dura, el cráneo es duro, perdón, y protege. Entonces, si no presenta signos en un paciente con traumatismo craneoencefálico, si no presenta signos como convulsión, trastornos de sensorio, vómitos, que son manifestaciones de hipertensión endocraniana, entonces lo que hacen ustedes es observar. ¿Cuánto tiempo? 72 horas. Entonces no hay necesidad de hacer una tomografía. Ante cualquier signo, ¿no?, de una hipertensión endocraniana por probable sangrado, ustedes le toman una tomografía. Si el paciente tiene trauma abdominal, la manifestación va a ser dolor. Sangra y produce dolor, produce una peritonitis. Es una peritonitis y produce dolor a la palpación. Entonces, en ese caso sí está indicado o estaría indicado hacer una laparotomía o con una previa tomografía, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un trauma torácico, probablemente el paciente esté con distrés respiratorio, no tenga necesidad de oxígeno y empiece a saturar. Probablemente sea un neumotórax la causa, ¿no?, de su distrés, la desaturación en un trauma de tórax. Pues si es un paciente que tiene funciones vitales de 116, que es de lo más normal, una presión arterial que es normal, ¿no?, llega a la emergencia llorando y el examen, el abdomen es normal, no doloroso, entonces es un paciente que se golpeó la rodillita y no pasó nada. Pero en la clínica le piden todo, ¿no? Lo dejan en observación. Respecto a un niño que sufre golpe de calor, lo cierto es, los antipiréticos son eficaces en todos los casos. Debe restringirse la administración de líquidos. Las convulsiones y la hipotensión responden al enfriamiento. La temperatura central del paciente es menor a 40 grados. Todas son verdaderas. El golpe de calor, ¿han leído sobre golpe de calor? El golpe de calor es una manifestación que se da por incremento de la temperatura y cuando hay alteración del sistema termorregulador. Y generalmente se da cuando la temperatura es mayor a 40 grados, la temperatura central del cuerpo. ¿Ya? Entonces se dan en dos situaciones. En situaciones de ejercicio físico excesivo, pero en un ambiente muy caluroso, o en su forma clásica en pacientes, ¿no?, extremos, los ancianos y los niños que están obviamente en un ambiente bastante cálido. Entonces en ellos se da el golpe de calor. Entonces, de alguna manera se altera la homeostasis de la temperatura, la regulación de la temperatura se altera. Y eso se da solo si la temperatura está por encima de 40 grados. ¿Ya? Entonces va a haber ahí todo un compromiso sistémico, todo se altera, así como el shock. Hay compromiso sistémico, sufre riñón, sufre cerebro, sufre corazón, sufren los músculos. Hay una rhabdomiolisis masiva en el paciente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los antipiréticos son eficaces en todos los casos? A ver si funciona. ¿Debe restringirse la administración de líquidos? Puede producir edema. ¿Las convulsiones y la hipotensión responden al enfriamiento? ¿La temperatura central del paciente es menor a 40? ¿Todos son verdaderos? La última, descartado. La D, la temperatura siempre tiene que ser por encima de 40 grados, temperatura corporal central. ¿Las convulsiones y la hipotensión responden al enfriamiento? Sí, los pacientes con golpe de calor pueden convulsionar rápidamente. Empieza a haber una manifestación como el shock, se chocan rápidamente los pacientes, ¿ya? ¿Y quiénes presentan más? Los niños, los ancianos, pacientes con parálisis cerebral, pacientes que no regulan muy bien la temperatura y que tampoco pueden hidratarse muy bien. Entonces, el bajar la temperatura en esos pacientes o enfriar a esos pacientes cede rápidamente la convulsión y pueden manejar la hipotensión. ¿Respuesta? ¿Ya? Sí. ¿Dónde ubicaría dentro de un vehículo automotor a un niño de 6 meses de edad? Eso es un examen, una pregunta para los que van a sacar su brevete, ¿no? No para los que van a... ¿Dónde colocarían? Vamos a analizar porque
A ver. Plaza trasera con silla de transporte orientada hacia atrás. Plaza trasera con silla de transporte orientada hacia adelante. Plaza delantera, si no posee airbag, con silla de transporte orientada hacia atrás. Plaza delantera si no posee airbag, con silla de transporte orientada hacia adelante, en cualquier lugar. ¿Dónde colocan a su niño? ¿Adelante o atrás? Atrás. Adelante. ¿Hay o no airbag? No lo puedes poner adelante, ¿no? Y más si el carro tiene airbag, está contraindicado. No puedes ponerte un paciente adelante, ni siquiera un niño grande. ¿Ya? Entonces, trasera, lo pones atrás, pero mirando hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo se ve en las películas? Porque a veces en las películas muestran en forma adecuada. Entonces, el riesgo de trauma es si tú, o se incrementa el riesgo de trauma si colocas mirando hacia adelante. Entonces, el soporte del espaldar de la silla del bebé de alguna manera disminuye, ¿no?, el impacto. Entonces, lo ideal sería colocarlo de espalda, mirando hacia atrás, ¿no? Entonces sería la forma correcta de colocar a un niño en el asiento trasero. Bueno, pues son preguntas del examen, ¿no? ¿Qué vía alternativa conoce para la reposición de volumen en pacientes pediátricos en el prehospitalario? Llega la emergencia. Les llega a ustedes la emergencia y rápidamente tienen que colocar una vía. El acceso venoso normal no se puede encontrar. ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué colocan? Intraósea. Entonces, subclavia, vena subclavia se ve un poco tranca, ¿no? Vena yugular externa, así como la subclavia, es un poco difícil. La vía intraarticular tampoco. La intraósea, la más indicada. ¿Ya? Ustedes colocan una vía intraósea, es bastante fácil de colocar, digo, o sea, no es difícil. Ya cogen la parte interna, pueden colocar el tercio medio o la unión del tercio medio con el superior de la tibia, de cualquiera de las dos piernas, y ustedes introducen una aguja número 18 y rompen fácilmente el hueso y llegan hacia la médula. Entonces, con un Avocat, ¿no? Entonces colocan ustedes hasta conseguir un acceso venoso. Lo ideal es mantener la vía intraósea hasta tener dos accesos venosos, ¿no? Entonces, llegan a tener dos accesos venosos y retiran la vía intraósea. Entonces pueden pasar todo por la vía intraósea, ojo. Ya pueden pasar solución polielectrolítica, pueden pasar solución suero fisiológico o cualquier expansor de volumen por la vía intraósea, ¿no? ¿Cuándo está indicada la colocación de tubo de mayo en un niño de 4 meses? Paciente obnubilado, brapneico y cianótico. Paciente excitado y cianótico. Paciente lloroso con taquicardia. Paciente inconsciente. Paciente con tos persistente. ¿En quiénes colocan el tubo de mayo? En el paciente con tos persistente no lo va a botar todo. El tubo de mayo con un par de accesos de tos lo va a eliminar. Paciente inconsciente. El paciente que está lloroso y taquipneico, ¿no?, está consciente, ¿no? Paciente excitado y cianótico, tampoco es un paciente probablemente con crisis cianótica. Paciente obnubilado, parapneico y cianótico, ¿en quién? En el paciente inconsciente. Tubo de mayo es permeabilizar la vía aérea. Mantengan permeable la vía aérea. La posición en decúbito prono durante el sueño en el lactante se ha asociado con
El decúbito-prono. ¿Qué produce el decúbito-prono en los lactantes? ¿Qué produce? Muerte súbita. ¿Sí? Lactante de 6 meses que estando previamente bien comienza bruscamente con vómitos asociados a episodios de llanto intenso, palidez y heces en jarabe de grosela. Presenta como diagnóstico más probable gastroenteritis, apendicitis, cólicos de lactante, invaginación, diarrea. ¿Qué es la invaginación? ¿Recuerdan? Es la sobreposición, ¿no?, de asas intestinales, de la luz o la luz del asa intestinal sobre otro, que normalmente es ileocólica o ileoileal y generalmente es secundario a un cuadro inflamatorio e infeccioso. Entonces, y esta es una patología propia del lactante. No van a encontrar ojo y para recordar, y alguna vez se pregunta examen, la intuscepción o la invaginación no es una patología propia del neonato, es propia del lactante, del pediátrico. ¿Ya? Entonces la manifestación, como ustedes pueden ver, es súbita, con llanto intenso, ¿no? El sangrado generalmente se da después de un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio produce sangrado, ¿no? Y el diagnóstico es fácil, la clínica es importante y ustedes pueden hacer un diagnóstico, ¿no?, ecográfico que les confirma, ¿no?, la invaginación o la intuscepción. ¿Recuerdan la forma o la imagen que tiene en la ecografía? ¿No? ¿Qué forma tiene? De una dona, ¿no? Ecográficamente ustedes van a ver como una dona, es la invaginación. Entonces ustedes ecográficamente pueden ver o pueden identificar la intussuscepción. Un niño de 8 años sufre una caída de un columpio, golpeándose la frente contra el piso. En la emergencia se constata un desgarro abierto de 2 centímetros de longitud en el arco superciliar derecho. La herida luce limpia. Después de controlar el sangrado, la conducta más apropiada es... ¿Qué hacen ustedes? Afeitan la ceja para suturar la herida, dejan la cicatriz por segunda intención o dejan que cicatrice por segunda intención, lavan la herida con jeringa y suero fisiológico afrontando los bordes con cinta adhesiva, limpiar con yodo, povidona, alcohol al 70%, suturar la herida y aplicar antibióticos tópicos. 8 años, ¿no? Se golpea la frente contra el piso, ¿no? En la emergencia constatan desgarro abierto de 2 centímetros, pequeño, ¿no? 2 centímetros, ¿no?, del arco superciliar derecho. La herida luce limpia. Entonces, ¿qué hacen ustedes? El paciente ya no sangra. ¿Qué hacen? Le afeitan la ceja. Ahora, ¿qué hacen cuando ustedes tienen heridas en la cabeza, en la cara, en la ceja? ¿Afeitan? Que no se afeita, ¿no? Yo recuerdo antes, cuando yo hice el internado, a todos le metíamos rasurador y le metíamos pues, los puntos. Pero ahora no. Entonces, ustedes pueden poner sin ningún problema los puntos. Si tienen un corte en la cabeza, no es necesario afeitar. Ustedes limpian la herida, ¿no? Le hacen una limpieza adecuada y le ponen los puntos sin necesidad de estar cortando o afeitando la cabeza. Y menos en las cejas. Si tienen una herida bastante limpia, de 2 centímetros, que es pequeña y que no sangra, entonces yo creo que no hay necesidad de afeitar. Y es en el arco superciliar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Dejan que cicatrice por segunda intención? ¿Lavan la herida con jeringa y suero fisiológico, afrontando los bordes con cinta adhesiva? ¿Qué es lo que utilizan ahora en la cara? Cinta adhesiva. ¿Limpian con povidona y con alcohol? ¿Maltratan al chiquito?
No, ¿no? Ya nadie usa eso, ¿no? Y tampoco van a suturar y antibióticos tópicos. Entonces, lo que hacen es limpiar la heridita, suero fisiológico y afrontan con su cinta adhesiva. Paciente de 6 años con síndrome nefrótico que inicia un cuadro con fiebre y dolor abdominal. Al examen McBurney positivo, ¿cuál es el diagnóstico? Apendicitis, linfadenitis, perforación intestinal, peritonitis secundaria, peritonitis primaria. ¿Qué hacen? Analicemos. Apendicitis aguda está asociado a síndrome nefrótico. ¿Qué está asociado a síndrome nefrótico? Síndrome nefrótico, infección urinaria, cuadro gastrointestinal. Entonces, si usted es un paciente con apendicitis, la manifestación va a ser, ¿no?, dolor abdominal que migra, fiebre, un hemograma patológico, ¿no?, asociado a un cuadro muchas veces gastrointestinal, ¿no? Y se manifiesta con McBurney positivo, podría ser, ¿no? Pero el síndrome nefrótico, ¿qué tiene que ver ahí? Linfadenitis mesentérica sería algo parecido. Perforación intestinal, es un paciente que tiene dolor abdominal con McBurney positivo. Y el síndrome nefrótico. Entonces, una patología que está asociada y que no se asocia, vamos a redundar un poco, a la parte gastrointestinal, pero que sí se asocia a otros órganos, ¿no?, terminan haciendo la peritonitis primaria. Paciente con un cuadro nefrótico, un síndrome nefrótico, que puede estar asociado a un cuadro infeccioso, infección urinaria con compromiso o con presencia de gérmenes, van a ser peritonitis primaria. Entonces siempre que tengan ustedes un paciente con una nefropatía, infección urinaria, foco respiratorio, que tenga una neumonía, que esté localizado fuera del tracto gastrointestinal y tenga un McBurney positivo o un examen físico, ¿no?, típico de una peritonitis, esta es una peritonitis primaria. ¿Ya? La peritonitis secundaria es lo que ustedes conocen como complicación de una apendicitis aguda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la vía para la peritonitis primaria? ¿Cuál es la vía de infección? Es en la peritonitis secundaria hay un cuadro inflamatorio que es la apendicitis, ¿no? Se inflama la apendicitis, se perfora la apendicitis, hay un cuadro infeccioso, llega a la peritonitis, ¿no? Entonces, por localización, es casi adyacente el cuadro infeccioso. Pero si tengo un compromiso infeccioso en el riñón, las vías urinarias, en el pulmón, ¿cómo llega a tener peritonitis mi paciente? Por vía hematógena, ¿no? Entonces, una peritonitis primaria que se da por vía hematógena.